Bueno, Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Tengo excelentes noticias. ¿Cuál es la reacción cuando recibes una buena noticia? ¿Qué pasa en tu corazón cuando alguien te da una noticia que estabas esperando? Es muy curioso que cuando la gente nos dice que tiene dos noticias, una buena y una mala, normalmente preferimos la mala para que cuando venga la buena podamos opacar esa mala noticia. O bueno, si preferimos hacerlo al revés, que primero nos digan la buena, porque a la mala pues no le vamos a poner mucha atención. Nuestra mente se enfoca más en las buenas noticias que en las malas. Según estudios realizados, cuando alguien ha recibido alguna buena noticia, lo que sucede en su cerebro es que hace todo lo imposible porque alguien más pueda compartir esa misma alegría que está sintiendo. Lo que hace el ser humano es tratar de que lo que lo rodea sienta la misma alegría que está sintiendo en ese momento. Hoy en día nadie podría negar que un hombre llamado Jesús fue martirizado por el Imperio Romano. Fue sentenciado a una cruenta muerte y fue colgado en una cruz para que muriera porque su mismo pueblo lo llevó hasta esa terrible sentencia. Pero tristemente, la gente no sabe el por qué. Solo se sabe hasta ahí, hasta que Jesús, un hombre, murió en una cruz. Solo tienen las buenas noticias a medias. No tienen el mensaje completo. Saben lo que todo mundo sabe, pero no saben el motivo exacto del por qué murió Cristo en la cruz. Y muchos de nosotros, teniendo ese mensaje completo en nuestro corazón, esas buenas noticias, esas excelentes noticias, esas buenas nuevas, no estamos haciendo nada. Por eso el apóstol Pablo nos está exhortando a que cumplamos nuestra responsabilidad ante el Señor, hablar de Él y lo que hizo por la humanidad. Pero, ¿por qué es importante hablar de Cristo? Y precisamente el apóstol Pablo contesta a esta interrogante que muchas de las veces tenemos. Y dice, en el verso 14 de Romanos 10, hace una primera pregunta a la conciencia. La primera pregunta dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Y ciertamente es una pregunta lógica. ¿Cómo podría la gente invocar, buscar, seguir, adorar, creer en y a Jesús si ni siquiera le conocen como le conocemos muchos de nosotros? Muchas de las veces nos preguntamos que por qué la gente se enferma, por qué la gente pierde la cabeza con sus problemas, por qué la gente se endeuda por salir de otros problemas, por qué la gente llega a la depresión, por qué la gente llega a la angustia, a la tristeza. Si ahí está Dios para ayudarnos, pero ¿cómo lo van a saber si nadie se los ha dicho? Por eso el apóstol Pablo hace esta primera interrogante. ¿Cómo van a ir al Señor si no han creído en Él? Para nosotros es fácil recordar que el Señor dijo que si necesitábamos algo, fuéramos a Él. Pero la gente no lo sabe. No conoce las promesas del Señor. Por ejemplo, cuando Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Son palabras que traen confort a nuestra alma, porque sabemos que es una promesa de nuestro Dios, pero la gente no lo sabe. La gente no lo conoce porque muchas de las veces nosotros no las hemos hecho públicas.
La segunda pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y son preguntas lógicas. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerá la gente en el Señor y todas sus promesas si no las han oído? ¿Cómo sabrán que tienen oportunidad de ser perdonados si no les hemos mostrado tan grande verdad? Por lo que surge una pregunta: ¿por qué la gente no ha creído en Dios? Y muchas de las veces nos hacemos esta pregunta como creyentes, puesto que nosotros ya lo conocemos, nosotros ya somos parte de su gran familia, ya somos parte de los privilegiados que hemos aceptado de su gran perdón, y por lo regular nos sorprendemos por qué la maldad en el mundo sigue creciendo a pasos agigantados. Nos sorprendemos por la gran avaricia que siente la gente, o por la envidia. Nos sorprendemos por el suicidio, la muerte, las mentiras, los robos, la hipocresía, etcétera. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes? Hay una realidad. Ciertamente el Señor no ha venido porque no hemos hecho nuestro trabajo. ¿Saben por qué lo digo? Dijo el apóstol Pedro, ahí en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa de regreso, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido porque no todos han procedido al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder? ¿Cómo se van a acercar al arrepentimiento si no han oído que viven en pecado? Es ahí donde entra nuestra responsabilidad de compartir las buenas noticias. Por eso, el apóstol Pablo hace una tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Una de las grandes problemáticas del creyente es que piensa que hasta que no sepa más de Dios, podría compartir de su fe. Y ese es el gran error, o el error más común en los creyentes. Consideran que necesitan aprender casi toda la Biblia para poder cumplir con su responsabilidad delante de Dios de hablar de las buenas nuevas de las cuales han creído. Pero necesitamos poner nuestra labor en una buena perspectiva, pensando primero en esto: si nosotros no hablamos, alguien más lo hará. Y tal vez hasta este punto podríamos pensar que está mejor que alguien más lo haga por mí, porque yo no puedo, porque yo no sé cómo hacerlo, porque no sé qué decir, porque no tengo la habilidad, por esto, por lo otro. Pero ¿saben quién hará nuestro trabajo si nosotros no lo hacemos? Leamos lo que dice la Escritura. En el Salmo 19:1 dice el escritor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todavía hay una evidencia más de quién más podría hacer nuestra labor. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 37 al 40. Cuando llegaba ya cerca, dice, de la bajada del monte de los olivos, nuestro Señor Jesús, toda la multitud de los discípulos, gozándose, dice, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron al maestro: reprende a tus discípulos, o sea, diles que se callen. Él respondió, les dijo:
Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, ¿sabes cuál es el mensaje que necesitamos anunciar? La mayoría de las veces la gente cree que necesitamos haber estudiado algunos años acerca de la Biblia o de Dios o de Jesús para poder anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero ¿será tan difícil hablar de ellas como para que tenga uno que estudiar tanto? ¿Será tan difícil como para poder hablar del Evangelio? Hay que recordar que estas buenas noticias siempre han sido referente a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente los ángeles dijeron ahí en Lucas 2, dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el apóstol Pablo completa el mensaje de las buenas nuevas, de las nuevas de salvación o del evangelio, el evangelio que necesitamos predicar. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Aquí viene. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esas son las buenas noticias. Esas son las excelentes noticias. Esas son las noticias que necesitamos compartir. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó para darnos vida nueva. Yo preguntaría, ¿es difícil compartir que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó para darnos salvación? Esas son las excelentes noticias. Eso es lo que necesitamos decirle a la gente. ¿Sabes qué? Tengo excelentes noticias. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó por ti para que tengas vida nueva. Compártelas. Dios te bendiga.